Hola, ¿cómo están todos? Hoy vengo nuevamente para hablar un tema muy importante y este tema se llama lo sobrenatural. Y es que tenemos un Dios totalmente sobrenatural. Hoy vamos a empezar a meditar y a analizar cómo está mi entorno, qué estoy viendo que está aconteciendo en este mundo. Porque hay muchas cosas que están pasando que son horribles. Podemos darnos cuenta de todas las profecías bíblicas que están cumpliéndose al pie de la letra. Los terremotos suceden y la mayoría de la frecuencia es tremenda. A cada momento hay temblores, que ya no es una noticia viral, pero a cada momento está temblando. Hay un número de huracanes terribles, tifones, tsunamis, y eso aumenta cada día, cada año. Y la maldad se sigue extendiendo en la sociedad. La rebelión entre las masas crece cada día. Las guerras, los rumores de guerra, y se acrecienta el hambre. Es mayor en muchos países cada día más el hambre. Por ejemplo, en Venezuela, la situación política y económica está cada día fatal. Y las personas hoy en día en el mundo buscan respuestas a estos problemas sin hallarla, porque el único que tiene la solución para todos nuestros problemas es Dios. Y lamentablemente la religión le ha presentado al mundo un Dios histórico, un anciano de días, un Señor que solamente está sentado en un trono, esperando a que el mundo falle para castigarlo. Lamentablemente eso es lo que ha enseñado este mundo. Un Dios falto de experiencia en lo sobrenatural y sin ninguna relación con el hombre. Gracias a Dios que hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a sacar a la luz todo lo que Dios quiere, el plan que Él tiene contigo, porque te ama. Te amó tanto con amor eterno que envió a su Hijo Jesucristo a pagar un precio por ti, porque te ama, un precio donde te va a traer libertad. Porque, como dije anteriormente, ni el sistema, ni los gobiernos, ni los líderes, ni las naciones, ningún ser humano, ningún sistema religioso nos ofrece soluciones donde podamos ver la luz en toda esta oscuridad. La religión siempre ha presentado a Dios de una manera que no es la correcta. Y el propósito es dar respuestas que necesitamos para llevarlo a una vida real, una vida de victoria, de paz, de gozo. Una vida que Jesús quiere, nuestro Señor Jesucristo, que tú la vivas. Vamos a encontrarnos cara a cara con un Dios totalmente sobrenatural. Un Dios que está dispuesto a ir de la mano contigo ante cualquier situación. Y te recuerdo que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Porque vas a encontrar un Dios todopoderoso y sobrenatural. Un Dios que sigue haciendo milagros como lo hacía en la antigüedad. Un Dios que odia el pecado del mundo, pero ama al pecador. Un Dios que es un ángel manifiesto en su infinito amor. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que Dios quiere para nosotros. Debemos tener hambre por lo sobrenatural. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Debemos admitir que el mundo está buscando respuestas a muchas preguntas que anhelan con su corazón poder resolver. Porque ¿sigue nuestro Dios haciendo milagros en el día de hoy? ¿Te lo has preguntado? ¿Sigue siendo ese mismo Dios amoroso que está dispuesto a perdonar nuestros pecados, nuestras faltas? Entonces, ¿necesitamos esos milagros bíblicos en estos tiempos? ¿Qué piensas tú? Piensa, ¿qué hace creíble a un creyente? ¿Qué pruebas podemos ofrecerle a la gente de que Cristo vive y no es solo un líder de otra religión más? ¿Tú crees que pueden los rituales, las normas, las reglas cambiar a la gente? Pues no.
Solo la palabra de Dios nos hace libres. Solo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es el manual de nuestro Hacedor. Es un manual que Él dejó. Por ejemplo, si se te daña tu licuadora, no vas a corregirla o arreglarla con el manual de tu carro o de tu moto. Vas a buscar el manual de la licuadora, con la marca, con el modelo, todo. Así fue Jesucristo. Nuestro Dios nos hizo y Él hizo el manual de nosotros, que es la palabra de Dios. Y también es importante preguntarnos a través de quién Dios hace los milagros. ¿Pueden las personas recibir los milagros? Pues sí. En la carta de Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, vemos que sí, porque dice, estas señales van a seguir solamente a los que creen en el nombre de Jesucristo. Entonces, sí debe haber esas manifestaciones. Para los que creen, todo es posible. Y Dios nos dio esa autoridad en el momento que murió y resucitó en la cruz. Nos dio esa autoridad para hacer las cosas. Y tenemos que descubrirlo, vivirlo, experimentar y comprender que la obra completa de Jesucristo en la cruz allí nos proveyó para que cada necesidad de nuestras vidas fuese suplida. Descubrirás que la única fuente sobrenatural en la cruz es Él. Vamos a aprender a vivir una vida de fe en medio de un mundo difícil lleno de inseguridades. Vamos a entender que debemos caminar bajo la unción para poder vivir y experimentar cada milagro y también ser usados bendiciendo a otros. En suma, vamos a aprender a caminar en lo sobrenatural. Y esto es importante. Entonces es importante preguntarte, ¿quién es Dios? Y Dios es un ser espiritual, sobrenatural, eterno, inmutable. Él tiene atributos, habilidades sobrenaturales. Y Él es perfecto. Y Él tiene planes contigo. Te ama. Tanto así que envió a su Hijo Jesucristo para que tú seas salvo. Y quieres que tú hoy, al oír este tema, recibas revelación. Y yo declaro en el nombre de Jesús que vas a recibir revelación. ¿Qué es revelación? Significa que Dios va a remover, va a quitar el velo, va a quitar una cobertura para exponer a la vista lo que antes estaba escondido. Es como mostrar algo secreto y Dios lo va a hacer. Dios trabaja a través de revelaciones. En Mateo capítulo 16, verso 17 dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Entonces la revelación la da el Padre a través del Espíritu Santo, de su palabra. Y recibir revelación de Dios es ver como Él ve, oír como Él oye, percibir como Él percibe. Entonces, revelación es saber cosas que de otro modo usted no sabría. Es ver los hechos antes de que sucedan, percibir las cosas sin haberlas aprendido. Es la mente de Dios descubierta o develada a nosotros como sus hijos. Y debemos desear con todo nuestro corazón que sea todo revelado a nuestras vidas. ¿Por qué? Normalmente en nuestra cultura nos han enseñado o nos han entrenado a rechazar todo aquello que no tenga sentido lógico o no pueda ser explicado de acuerdo al conocimiento humano. Por ejemplo, cuando Dios multiplicó los panes y los peces, a nuestra forma de pensar diríamos, no, esto es imposible, porque estamos
utilizando el conocimiento humano. Pero si usamos el conocimiento de Dios, de que Dios revela, entonces allí es donde Dios quiere que nosotros tengamos esa necesidad, ese deseo de vivir en lo sobrenatural, porque tenemos un Dios sobrenatural. Y lamentablemente es así. El ser humano critica todo aquello que no puede producir o entender. Cuando no hay revelación divina, las personas se vuelven al conocimiento mental, natural. Y eso solo sirve para desacreditar la fe. El conocimiento natural tiene su lugar en la sociedad, pero un pobre sustituto para el conocimiento. Y lo que más me encanta es que la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo es para compartir sus secretos a través de la cruz. Si leemos en la carta de 1 Corintios capítulo 2, verso 9, dice la palabra: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, los sentidos naturales no pueden recibir esta sabiduría o conocimiento revelado de Dios. Aún la especulación intelectualista está excluida. Sin embargo, los misterios ya han sido revelados por el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, versos del 10 al 11, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y algo que es importante, que debemos ver, que la única forma de conocer a Dios y relacionarnos con su ámbito sobrenatural e invisible es solamente a través de la fe. Y hoy en día la revelación de Dios viene de acuerdo con el tiempo de Dios y la voluntad de Dios. Hoy en día hay muchos creyentes, líderes, hombres de Dios, que no saben lo que Él está diciendo y haciendo en sus vidas personales, en el cuerpo de Cristo o en el mundo, porque no tienen revelación. Y Dios dijo que en estos tiempos el conocimiento aumentaría. Lean Daniel, el libro de Daniel, capítulo 12, versos del 3 al 4. Porque su voluntad es llenar la tierra de su gloria. Lean el libro de Números, capítulo 14, verso 21. Entonces estamos viviendo los tiempos finales. Y de ese tema vamos a hablar también. De los tiempos finales, para que nos apercibamos. Y es importante que hablemos de los dos ámbitos que existen: el natural y el sobrenatural. El natural es el ámbito o dimensión que opera bajo las leyes del tiempo, el espacio y la materia, y ahí se accede a través de los sentidos. En lo sobrenatural es la dimensión que está por encima de las leyes naturales. Es el ámbito espiritual, permanente, invisible y eterno, y se ubica fuera del tiempo. Este ejerce dominio sobre la esfera natural. Al ámbito espiritual solo se accede por fe. En 2 Corintios capítulo 4, verso 18, dice claramente: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo he visto en muchos servicios en la iglesia cómo ocurren milagros, sanidades, salvaciones, transformaciones. El Espíritu Santo es el que hace todo esto, no el hombre. Y hay señales, maravillas, cancelación repentina de deudas, milagro financiero, personas liberadas de demonios y mucho más. Entonces debemos conocer a ese Dios eterno, invisible, que tiene un poder sobrenatural y que es nuestro papá, es nuestro Dios. Por ejemplo, puedo hablar de un caso que yo experimenté. Dios, a través de un sueño, una visión, me dio
cenizas en las manos y me dijo: te he entregado una unción para que sanes a los enfermos. Y en ese momento, cuando hace eso, yo me quedé así como sorprendida. Y luego yo decía, ¿pero por qué cenizas? Y luego entendí lo que dice la palabra de Dios, que cuando los animales eran quemados en los sacrificios por el perdón de los pecados, que duraba una vez al año, después que eran sacrificados los animales eran quemados. Y dice la Biblia que asimismo Jesucristo también fue quemado cuando fue al infierno y pagó por ti y por mí en la cruz. Y al pagar quedó cenizas. Y era como Dios diciéndome, ya yo lo hice en la cruz, te doy la victoria, porque ya yo, a través de mi muerte en la cruz, los sané a todos, les di esa sanidad. Pero es cuestión de agarrar ese regalo que Él ya te dio. Eso lo pueden leer en Hebreos 13, del 11 al 12, cuando Jesús fue completamente quemado en el infierno. ¿Por qué? Porque si no, el sacrificio no estaba completo. Él tenía que pagar lo que tú y yo teníamos que pagar en el infierno, ser quemados. Entonces es importante que entendamos el plan que tiene Dios para nosotros, que nos amó tanto que envió a su Hijo a morir para que tú y yo podamos hacer cosas sobrenaturales, porque Él es un Dios todo sobrenatural y Él quiere que vivamos en lo sobrenatural. Y como leímos hace rato, estas señales seguirán solo a los que creen. Y después de esto, de que Dios me puso esas cenizas en mis manos, yo dije, tengo que practicar, tengo, como dice la Biblia, poner mis manos sobre los enfermos y declarar que son sanos. Es de lo más natural, no necesitas hacer un curso para eso, solo creerle a Dios. Y me trajeron a un bebé que tenía leucemia para que orara por él. Y la leucemia es un cáncer en la sangre. Y yo sí había leído antes de que la leucemia era por falta de perdón. Y en el momento que yo le pregunto a Dios, ¿y cómo voy a orar por este niño? Es un recién nacido, tiene un mes de nacido y ya tiene leucemia. ¿Cómo oro por él? ¿Cómo le digo al niño, perdona? Porque la leucemia viene por falta de perdón. Y en ese momento, lo que hizo Dios, me habló y me dice, la que no ha perdonado es su mamá. Ora por su mamá, no vas a orar por él. Cuando su mamá perdone al papá del niño que la abandonó y por esa razón ella lo odió tanto, el niño va a ser sano. Y cuando voy y hablo con la mamá y le digo, no voy a orar por el niño, voy a orar por ti, porque Dios me está diciendo que te abandonó el papá del niño y lo odiaste tanto en todos tus 9 meses de embarazo, que todo el niño percibió todo esa maldición, ese deseo contra su papá, y se abrió una puerta de pecado, de odio. Y esa puerta de odio trajo consigo esa enfermedad. Ella lloró, reconoció que fue así y ya hicimos la oración de perdón. Hoy, si tú estás guardando algo en tu corazón, es tiempo de que sueltes, de que perdones y le digas, Señor, aquí estoy. Te pido perdón, te entrego todo mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Límpiame, yo quiero disfrutar de la sanidad, de ese milagro maravilloso por el cual tú moriste y dejaste para mí, porque es mi herencia, es mi regalo. Dame ese regalo, Señor, lo necesito. Necesito ser sana, necesito vivir en lo sobrenatural, experimentar que tengo un Dios maravilloso, un Dios poderoso, que abrió el mar en dos y que hizo miles de cosas que ante mi vista puede ser que no las entienda, pero las entiendo a través de la fe, de la revelación que tú me das, Señor. Gracias. Hoy vengo ante ti y me pongo en tus manos. Amén. Y hoy déjame orar por ti. Si tienes alguna enfermedad, algo que te esté aquejando,
escríbenos, llámanos y vamos a estar orando por ti. Nos vas a decir qué tienes, porque lo que no hablamos lo somatizamos en el cuerpo. Y eso nos va a dar mucha sabiduría a Dios para poder dirigirte a que seas libre y sano, porque es tu herencia, la libertad. Te bendigo en el nombre de Jesús.